Aquí tenemos el de septiembre del 2022-2023, del curso pasado justamente. Son 3 preguntas y más o menos 3 y pico, 3,25, 3,75 cada una de las preguntas. En la primera me dan los reales con la topología usual, es decir, la de toda la vida, ¿no? La topología euclidia, donde los abiertos son los intervalos abiertos, A, B, etc. Y me dan un subconjunto suyo, el intervalo abierto, el intervalo cerrado 0, 1, y T, lo que llaman T mayúscula, es simplemente la topología inducida o restringida por ese intervalo. Sí. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué relación hay entre esta T mayúscula y la T sub U? Es decir, que nosotros sabemos que cuando un elemento, lo podemos llamar a lo mejor A, decía, venga, un elemento A está en esta topología T mayúscula, que es la topología relativa de este conjunto, que muchas veces en la asignatura lo llamamos T subíndice I. Si y solo si, para que algo sea un abierto de la topología relativa, tiene que haber un conjunto B que esté en la topología grande, es decir, la topología usual, tal que podemos expresar nuestro abierto A como el B intersección con el conjunto I. ¿Vale? Dice, bueno, pues como yo sé el aspecto que tienen todos los abiertos de mi topología usual, es relativamente sencillo estudiar cómo son los abiertos de esta topología relativa. Es simplemente coger los intervalos, intersecarlos con el intervalo abierto, cerrado 0, 1. ¿Vale? Por hacerte una idea, fíjate que entonces, como los abiertos de nuestra topología T sub se generan a partir de nuestros intervalos abiertos A, B. Y aquí admitimos tanto que A pueda ser un número también infinito, ¿verdad? Es decir, mayor o igual que menos infinito. Y el B que pueda ser menor o igual que más infinito. Es decir, que el intervalo 3 más infinito también es un abierto. Pues obtenemos que ¿qué aspecto tienen estos abiertos? Bueno, perdón. Estos son los P. P mayúscula. Son los que hemos Sí. cogido de la topología usual. ¿Qué aspecto tienen nuestros abiertos A? Vale, pues son esta intersección del B con el I, que sería la intersección del B con el intervalo 0, 1. Claro, no son solo estos abiertos, son las uniones de esos abiertos, ¿verdad? Más o menos, ¿qué aspecto podemos tener? Por hacernos una idea, hombre, pudiera ser que el intervalo AB no tuviese intersección con el conjunto 0, 1, ¿verdad? Sí. Entonces, si el B es más chico que 0 o el extremo derecho A es mayor que 1, la intersección es el conjunto vacío. Y tú dices, bueno, sí, ¿vale? Puede ser el conjunto vacío si el A es estrictamente mayor que 1 o el B es estrictamente menor que 0. Vale, sí, perfecto. ¿Qué pasa si se mete un poquito el intervalo B en el intervalo 0, 1? Que coges un B que esté entre 0 y 1. Hombre, pues en ese caso, ¿qué conjunto tendríamos? Si el B fuese, vamos a poner aquí, si B, que es el extremo derecho, fuese mayor o igual que 0, pero menor que 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos simplemente el Intervalo intervalo cerrado 0. 0, B, ¿verdad? ¿Se Bueno, podría considerar un punto eso sí, si B vamos a fuese poner 0? bien, vamos a poner suponiendo O, que el A estuviese también a la izquierda, ¿no? Es decir, vamos a poner aquí el A fuese negativo
el b fuese mayor o igual que 0, pero menor que 1, ¿verdad? Ajá. En ese caso tendríamos este intervalo. ¿Qué ocurriría si, es decir, para hacerte una idea de lo que estás diciendo únicamente aquí, sería en función de nuestro intervalo 0, 1, ver dónde estoy colocando mi intervalo AB. Dice, bueno, pues una opción podría ser, como decimos, que el AB estuviese completamente a la izquierda, ¿verdad? Que es lo que Sí, ocurría aquí, entonces todo esto es conjunto vacío. O, ¿qué podría ocurrir también? Que el AB estuviese completamente a la derecha, ¿verdad? sí. También el conjunto vacío. Bueno, vamos a Ujú, empezar a mezclar. Una posible mezcla sería que cogieses el A a la izquierda del 0 y el B por aquí dentro, ¿verdad? ujú. En ese caso tendríamos este trocito únicamente como intersección, que son estos conjuntos cerrados en el 0, abiertos en el B. Oye, ¿por qué esa opción? ¿Por qué no lo coges que tenga un poquito a la derecha? Es decir, que tengas ahora, en lugar del intervalo por aquí, que diga, no, yo lo que hago es que cojo el A por aquí dentro y el B por aquí fuera. Estos son abiertos. Entonces, Sí, ahora cogería toda esta parte y está cerrado en el 1, ¿verdad? Eso sí, ocurriría cuando el A fuese mayor que 0, menor o igual que 1, ¿verdad? Y el B fuese mayor y estricto que 1. En ese caso obtendríamos el intervalo abierto en el A, cerrado en el 1, ¿cierto? ujú, Obviamente también puedes tener el que, si los dos son intermedios, voy a poner, no me acabé aquí, pero bueno, voy a ponerlo como si fuera aquí. ¿Qué pasa si sí, está completamente metido dentro? Es decir, si 0 es menor que A, menor que B, menor que 1, pues obviamente si tu intervalo AB está aquí dentro, pues la intersección es todo el intervalo AB. ujú. ¿Y qué ocurre si el A está a la izquierda? Es decir, si el A es más chico que 0 o menor o igual, y el B es mayor o igual que 1. Si el intervalo es grande, obviamente coge a todo tu intervalo 0, 1. Pero, Que dice, bueno, ya, a ver si es que el total obviamente es un abierto, siempre. Pero cuidado, ¿eh? Es un abierto de la topología relativa. No vale decir, no, es que el intervalo 0,1 es un conjunto cerrado, ya, en la topología usual. Pero en su topología relativa, el conjunto 0,1 es el total. Y el total siempre es abierto y cerrado en cualquier topología. ¿Vale? ujú, Entonces tenemos más o menos estos conjuntos, ¿no? ¿Qué ocurre entonces con todos estos conjuntos? Que nosotros podemos o queremos estudiar si esta aplicación es una aplicación continua, si es abierta y si es cerrada. ujú, Ojo, estos no son todos los abiertos que hay, pero cualquier abierto se puede generar con uniones de estos abiertos, porque como hemos cogido una base de los abiertos de la topología usual, las correspondientes intersecciones son la base de los abiertos de la topología relativa. Entonces, esencialmente, el aspecto que tenemos son todos estos conjuntos de aquí, ¿verdad? ujú. ¿Qué tenemos que hacer entonces simplemente? Estudiar qué ocurre con estos conjuntos. Obviando el vacío, que tú dices, siempre es un abierto, y el total 0,1, que también es un abierto, vamos a quedarnos con las tres posibles familias, ¿verdad? Sí. Es decir, hemos obtenido así, para el A, hemos obtenido que una base de la topología T mayúscula sería la base, llamarla B sub T, que está dada por un lado, hemos dicho los abiertos de esta forma, ¿verdad? Que Sí. serían los intervalos cerrado en 0, abierto en B, y lo único que estamos cogiendo es que el B, ¿qué valores toma? 0 Eh, menor que B, menor o pues, igual que 1, ¿verdad? ujú, Otra familia de abiertos, cuando el intervalo o el abierto P mayúscula está completamente dentro del intervalo 0, 1, que estos serían todos los abiertos de la forma, pues nos queda de nuevo todo el A, B.
donde aquí cogemos que el 0 sea menor o igual que el A, menor que el B, menor o igual que el 1. Y la última familia serían estos intervalos A1, ¿vale? Pues aquí cogemos los otros trocitos que serían estudiar los intervalos abierto en A, cerrado en 1, tales que el 0 es menor o igual que el A, menor estricto que el 1. Esos son nuestros tres tipos de elementos, ¿vale? Entonces, ¿por qué estudiamos estos abiertos o esta base? Porque para ver si la aplicación es continua, abierta o cerrada, tengo que estudiar el comportamiento que tiene mi aplicación con los correspondientes abiertos y cerrados. Para la continuidad, tengo que coger un abierto del sitio final en el que estoy, que son justamente estos abiertos de aquí, y estudiar la antiimagen de esos conjuntos. Entonces, para ver si nuestra aplicación F, que va de R con la topología usual en el intervalo 0,1 con la topología T, debemos ver si tú coges cualquier abierto de esta topología T. Es decir, para cualquier, lo hemos llamado ¿eh? A, para cualquier A perteneciente a la T, ¿qué tiene que ocurrir? Que f a la menos 1 de A tiene que estar ¿dónde? En la topología usual, ¿verdad? Dice, bueno, es suficiente ver si eso ocurre para cualquier abierto de la base de la topología, porque entonces mediante uniones podríamos tener simplemente las uniones sin ningún problema. Entonces, vamos a reducir a estudiar qué ocurre con la antiimagen de cualquier elemento de esta base. Venga, ya sabemos cómo son de forma genérica estos conjuntos. Es decir, aquí vamos a estudiar entonces, si ocurre con los abiertos de la base B sub T. Primer tipo de abierto que tenemos en esta base, los de la forma 0B, ¿verdad? Venga, podemos estudiar quién sería la antiimagen f-1 del intervalo 0B. Aquí nos vamos a la definición de antiimagen. Son simplemente aquellos elementos X que están en el conjunto inicial que es R, tales que f de X pertenece a este conjunto que es el conjunto 0B. Y ahora nos vamos ya a nuestra definición de la aplicación f. ¿Qué valores toma la aplicación f? Toma los valores 0, los valores x y los valores 1. Obviamente, si f de x vale 1, 1 no pertenece al intervalo 0b porque la b es estrictamente menor que 1. ¿Eso qué significa? Que todos los puntos x que sean mayores o iguales que 1 están descartados de mi conjunto. Pero fíjate, si tú coges el elemento x igual a menos 18, ¿cuánto vale f de menos 18? Como menos 18 es menor o igual que 0, f de menos 18 vale 0. Y 0 está en el conjunto cerrado en 0, abierto en B. Pero también ocurre lo mismo con f de menos 4 millones. Todos los elementos menores o iguales que 0 los agrupas en el punto 0. Tienen la misma imagen. Es que mi aplicación no es inyectiva. Bueno, ya, ¿y qué pasa? Mandas todos esos puntos al punto 0 y el punto 0 siempre está en estos intervalos. Por lo tanto, tú sabes seguro que todos los elementos de la forma menos infinito 0 cerrado están en este conjunto porque su imagen es el punto 0, ¿verdad? Vale, Sí. pero es que ahora tengo otra parte. Una vez que tú estás separando, por así decirlo, este conjunto en el conjunto formado por el 0 y el conjunto formado por el abierto 0, B, ¿verdad? ¿Y ahora qué hace? Te sigue fijando en tu aplicación. La aplicación también toma valores entre 0 y 1, ¿verdad?
Ah, pues mira, los valores 0b están entre 0 y 1. Pero ahí la aplicación es realmente la aplicación identidad. Entonces, el valor, vamos a suponer que b fuese 0,8. Si tú coges el 0,6, ¿cuál es la imagen del 0,6? El mismo. ¿Pertenece al intervalo 0, 0,8? Sí. Ah, pues entonces ese punto lo cojo. Pero como la f de x para valores comprendidos entre 0 y 1 es la identidad, lo único que estoy haciendo es coger todo el intervalo 0b. Es decir, que aquí añado mi intervalo 0, b, que son a donde van todos estos puntos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué ocurre? Que cuando simplifico este intervalo, ¿qué nos quedaría? El menos infinito 0 cerrado unión el 0b abierto sería el menos infinito b abierto, ¿verdad? Ujú. Y este conjunto, da igual el valor de b entre 0 y 1, es siempre un abierto de la topología usual. Oye, de momento vamos bien, pero es que no Ujú. tenías únicamente abiertos de este tipo en mi topología relativa. Otros tipos de abiertos son coger los f-1 del intervalo abierto a, b. Venga, pues aquí que cogemos de nuevo todos los x de nuestro conjunto de los reales, tales que la imagen f de x está dentro de este abierto a, b. Pero tú dices, bueno, espérate, la a es mayor que 0, la b es menor que 1. No puedo coger los elementos negativos porque la imagen de todos los negativos es el 0 y el 0 no está en este intervalo AB porque estoy cogiendo la A mayor que 0 y la B menor que 1. Vale, y todos los elementos que sean mayores o iguales que 1 tampoco están porque todos tienen la misma imagen que es el punto 1 y el 1 no está en ese intervalo. ¿Cuáles son los únicos que tengo? Es que cuando estoy tomando valores entre 0 y 1, la aplicación es la identidad. Entonces, el único modo de que un punto esté ahí, como en ese intervalo, esta aplicación f de x es x, estoy cogiendo los x de r tales que x está en el intervalo AB. Eso justamente el intervalo AB. Pero es que el intervalo AB, de nuevo, es un abierto en nuestra topología usual. Oye, pues mira, vamos bastante bien. Último conjunto que me falta por estudiar. ¿Qué ocurre con la antiimagen f-1 de nuestro tercer tipo de conjunto que era el abierto en A cerrado en 1? ¿Qué ocurre ahora? Aquí tendría que estudiar la antiimagen, por un lado, del punto 1, ¿verdad? Y por otro lado, la de todo el intervalo A1 abierto, ¿no? Entre el A y el 1, ¿qué conjunto nos queda? El conjunto A,1, todo eso abierto, ¿verdad? Y eso añado la antiimagen del punto 1. ¿Qué elementos van al punto 1? Todos los del intervalo 1 más infinito, ¿verdad? Porque todos tienen la misma imagen. Entonces aquí añadimos todo ese intervalo 1 más infinito. ¿Qué nos quedaría todo esto? Nuestro intervalo abierto en A y hasta el más infinito, que también es un abierto en nuestra topología usual. Ujú. ¿Qué ocurre si para cualquier elemento de nuestra base de la topología relativa las antiimágenes están en nuestra topología usual? Que nuestra aplicación como es continua, ¿verdad? Es Ujú. decir, de aquí concluimos que efectivamente la aplicación f sí es continua. Vale. Primera parte estudiada, es decir, ya sé que si me dabas un abierto, la antiimagen donde tú comenzabas también era un abierto. ¿Qué hace estudiar la aplicación cerrada? Proceso contrario. No me interesa ver si al final tenías un abierto y habías comenzado un abierto. No, lo que te interesa es coge un abierto si eso lo mandas en un abierto. Es decir, en el B, para Ujú. ver si F es abierta, debemos estudiar si F de cualquier conjunto B está en esa topología T, sea cual sea el conjunto B que cogemos de nuestra topología usual. Ujú. ¿Vale? Bueno, no hay problema. Yo conozco cuáles son los abiertos de nuestra topología usual, ¿verdad?
son cualquiera intervalos o bien acotados o bien no acotados, ¿verdad? Sí. Entonces, más o menos, vamos a tratar de buscar qué ocurre con estos elementos. Fíjate, viendo que aquí hay casos en los que esto solamente vale 0 y esto solamente vale 1, ¿qué ocurre si tomamos un intervalo abierto en esta topología usual dentro de este conjunto? Es decir, observemos que el intervalo o el conjunto B dado por, podemos coger por ejemplo -10, -5. ¿Eso es un abierto de nuestra topología usual? Sí, ¿verdad? No tiene por qué estar no acotado, es un intervalo abierto sin ningún problema. No, sí. Pero, ¿cuánto vale f de este intervalo B? Claro, eso sería f del intervalo -10, -5, ¿no? Todos los elementos de este conjunto, ¿cómo son? Son menores o iguales que 0, ¿verdad? Ujú. Y si son menores o iguales que 0, f del -10, no está en -10, ¿no? Pero f del -10 y un poquito, -9,9 es 0. Y f del -8 es 0. Y f del -6 es 0. Todos los puntos de ese intervalo tienen imagen 0, ¿verdad? O sea que la Sí. imagen de este conjunto es el conjunto unitario 0. Y en la topología relativa, ¿cuáles son los abiertos que tenemos? Los abiertos son cerrado en 0 pero con un trocito, Ujú. cerrado en 1 pero con un trocito antes, o los intervalos abiertos dentro. No vale que tú digas, no, es que si coges No, el conjunto unitario 0 no es un abierto de nuestra topología relativa, porque no Ujú. es el 0 y un poquito más de A. Entonces, ¿qué ocurre? Que este elemento no pertenece a la topología T. Hemos encontrado un abierto cuya imagen no es también un abierto. Eso es suficiente para decir, la aplicación no puede ser abierta. Es Ujú. decir, luego, F no es una aplicación abierta. Ujú. Ojo, que esto me sirve, como hemos cogido este conjunto, como podías haber cogido, yo que sé, el -5, -2 unión el 2 4 o simplemente el 3 8 y te hubiese dado el 1, que hay muchísimos ejemplos, ¿vale? Venga, vamos a estudiar ahora si es cerrada. ¿Qué ocurre para ver si es cerrada? De forma análoga, diremos que f es cerrada si f de e malo c, de cerrado, es cerrado donde en la topología usual, no, en la imagen, ¿verdad? Es decir, en el Ujú. intervalo 0, 1, con la correspondiente topología restringida o inducida T, para cualquier conjunto C que sea cerrado en la topología usual. Es decir, en R con nuestra topología usual. Oye, igual que sabemos caracterizar los abiertos de la topología restringida, también podemos caracterizar los cerrados. Es simplemente que haya un cerrado de la topología inicial, de la grande, que lo intersequemos con nuestro conjunto. ¿Vale? Es decir, recordemos que este conjunto f de c es cerrado en nuestra topología 0,1 t si y solo si existe un conjunto D que sea cerrado en la topología R
C de U tal que podemos expresar nuestro f de C como ese conjunto de intersección con el 0, 1, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros en realidad ahora sería el qué? Estudiar cuánto vale esa imagen f de C, ¿verdad? Hemos Ujú. visto más o menos cuánto vale la imagen para algún intervalo que nos apeteció antes, para buscar ese contraejemplo con la aplicación abierta. Pero vamos a coger ahora un conjunto C arbitrario a ver qué pasa con ese conjunto C, para saber cuál es el aspecto general que pueden tener esas imágenes. Entonces, dado un C, subconjunto de R cerrado en C sub U, vamos a estudiar cuánto vale la imagen f de C. Para ello, observemos que este conjunto C seguro que se puede descomponer en la parte negativa, la parte entre 0 y 1 y la parte mayor que 1. Dice, ¿por qué lo descompones así? Porque mi aplicación f se comporta de forma distinta para los elementos menores que 0, para los elementos que están entre 0 y 1 y para los elementos mayores que 1. Podemos analizar Ujú. ese comportamiento en función de nuestro conjunto. Es decir, este C lo podemos expresar como el C intersección el conjunto menos infinito 0. Aquí cerrado. Luego, perdón, unión, el C, intersección, el 0, 1. Y luego, unión, el C, intersección, el 1 más infinito, que son los tres dominios de definición de nuestra función. Tenemos que cuánto vale f de este C, intersección, menos infinito 0. Depende. ¿De qué depende? De si tu conjunto C tiene intersección vacía o no con menos infinito cero. A lo mejor el conjunto C es el conjunto cerrado en 2, cerrado en 18. Dice, pero es que no hay elementos negativos. Bueno, pues que hay elementos negativos. Es decir, o más bien, si no hay, si C intersección menos infinito cero es el conjunto vacío, entonces lo que hay aquí dentro es el conjunto vacío y la imagen del vacío es siempre el vacío, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si C sí que tiene elementos en menos infinito cero? Que entonces la imagen de esos elementos, ¿cuánto vale siempre? Cero, ¿verdad? F manda todo ese conjunto al valor cero, ¿vale? Realmente, si queremos ser formales, lo podemos como el conjunto formado por el cero, ¿vale? Oye, y en el segundo trocito, ¿qué pasa con C intersección el 0, 1? Venga, pues análogamente, ¿cuánto vale f del conjunto C intersección con el 0, 1? Depende. ¿De qué depende? De si tu conjunto C tiene elementos en 0, 1 o no. Porque si el conjunto C intersección el 0, 1 es el vacío, el conjunto del vacío, la imagen del vacío es el vacío. Pero si el conjunto C efectivamente tiene elementos en el intervalo 0, 1, tu aplicación F, ¿qué hace con esos elementos? Los deja tal cual. Que si tu conjunto C tiene el punto 0,3, la
imagen del 0,3 el 0,3. Entonces aquí lo que te devuelve es todo el conjunto C intersección el 0,1, ¿verdad? Y por último, ¿qué ocurre con el trocito f de C intersección el 1 más infinito? Pues de nuevo depende. ¿De qué depende? De si hay elementos del conjunto C en ese conjunto, es decir, en el 1 más infinito, porque si no hay elementos, la imagen del vacío es el vacío, pero si hay elementos del conjunto C en el 1 más infinito, ¿qué hace tu aplicación F? ¿A quién manda todos los elementos X que son mayores o iguales que 1? Al 1, Al ¿verdad? 1. Entonces, esencialmente tenemos tres opciones generales para las imágenes, ¿verdad? Es decir, la imagen de la parte negativa puede ser el vacío o el conjunto cero. Puede ser el vacío o el 0 intersección 0,1. Y puede ser el vacío o el conjunto 1. ¿Vale? Pregunta. Tienes cualquier posible combinación de todos esos elementos. Es decir, puedes combinar que sea vacío con 1 o vacío con este conjunto con el 1. Es decir, tenemos todas esas posibles combinaciones. Tenemos uniones de esos tres tipos de clases de conjuntos. Pero, ¿qué elementos aparecen aquí? Haces uniones finitas, ¿verdad? Sí. Para el primer trozo tengo una elección entre vacío o el 0. Hago una segunda unión entre vacío y ese conjunto C intersección 0,1 y luego hago una tercera unión entre el vacío y el conjunto 1. Haces una cantidad finita de uniones. ¿Y cada uno de esos conjuntos cómo es? Hombre, si coges el vacío siempre es un conjunto cerrado. Da igual en la topología en la que esté. La pregunta entonces sería, ¿qué ocurre con el conjunto formado por el 0? ¿Qué ocurre con el conjunto formado por el C intersección 0,1? ¿Y qué ocurre aquí con el conjunto formado por el 1? ¿Son esos conjuntos cerrados en la topología T? Yo Es decir, diría que sí. ¿por qué? Uno puede decir, lo puede hacer de dos formas distintas. Bueno, de más de dos formas distintas, ¿sabes? Una opción sería, oye, hemos dicho que un conjunto es cerrado en la topología relativa si lo puedo expresar como intersección de un cerrado con mi conjunto 0,1. Entonces, fíjate que, por ejemplo, el conjunto 0, si yo quiero, lo puedo expresar como, por ejemplo, el conjunto -10, 0, intersección el 0,1, por ejemplo. ¿Qué ocurre con este conjunto? Este es un cerrado en la topología usual, ¿verdad? Ah, pues sí he encontrado un cerrado en la topología usual, de modo que mi conjunto es el cerrado intersección, el intervalo 0,1. Eso significa que este conjunto unitario formado por el 0 es cerrado en la topología relativa. ¿Qué ocurre con el conjunto C intersección 0,1? O que este conjunto, como ya hemos dicho al principio que era, un cerrado de TDU, ¿verdad? Entonces, si esto ya es directamente un cerrado en TDU, obviamente el cerrado de intersección con el conjunto es también cerrado en la topología restringida. ¿Y cuál es el último caso? En lugar del conjunto formado por el 0, coger el conjunto formado por el 1, ¿verdad? Pero también lo puedo pensar, por ejemplo, como ¿qué conjunto de intersección el 0,1? ¿Cuál te apetece poner aquí? Sí, el 1-3, por ejemplo. Por ejemplo, es que tienen más de una opción, ¿no? No hay problema. Es decir, este conjunto es cerrado en TDU, luego esto es cerrado en la topología relativa. Y por último, tienes el conjunto vacío, ¿no? Que lo ponemos por completar, que obviamente también es cerrado en la topología que nos interesa en este caso, que sería en la topología relativa, ¿vale? Lo cual significa que la imagen f de C es
o bien el conjunto 0 o bien el conjunto vacío, que son cerrados. Unión, Ujú. o bien el conjunto C intersección 0, 1 o el vacío, que son los dos cerrados. Unión, o bien el conjunto 1 o bien el conjunto vacío, que también son cerrados. Estoy haciendo una unión finita de conjuntos Sí, cerrados. Es sí. cierto que una unión arbitraria de cerrados no siempre es un conjunto cerrado, pero la unión Ujú. finita de cerrados siempre es un conjunto cerrado. Entonces, como f de c es una unión finita de cerrados de nuestra topología relativa a T, tenemos Ujú. que nuestro f de c es cerrado en la topología relativa a T para cualquier conjunto C contenido en R que sea cerrado en R con la topología usual, ¿verdad? Ujú. Luego, ¿qué puedo decir sobre mi aplicación F? Ya está. Es cerrada, ¿verdad? Ujú. Y fíjate que la parte fundamental realmente ha sido que este conjunto C que tú cojas sea un conjunto cerrado. Mm. Porque realmente la imagen F de C, si fuese el 0, siempre es cerrado. Si fuese el 1, siempre es cerrado. La parte que me ha faltado para garantizar que esa imagen F de C también es cerrado es qué ocurre cuando el conjunto C tiene parte dentro de 0, 1. Hombre, que si el Ujú. conjunto C es un abierto, si el conjunto C fuese el abierto un medio, mm, dos tercios, eso no es un conjunto cerrado en la topología T. Ujú. Entonces ahí me estaría fallando. Pero si cojo ese conjunto C como cerrado en la topología, entonces sí que tengo esa intersección siempre cerrada. Esa es la Porque parte la idea, fundamental. claro, la idea es que cojas siempre un conjunto, vamos, un intervalo cerrado, porque sabes que la intersección de cerrados Bueno, es cerrada. que no tiene por qué ser un intervalo porque cuando pensamos en cerrados en la topología usual también tiene puntos unitarios. Puedes coger el conjunto Vale, formado por el un tercio, que también es sí, un cerrado en esa topología usual. ¿Vale? vale, sí, Lo pero único que me un conjunto faltaba, cerrado. exactamente, lo único que me faltaba ahí era ver qué pasa con C intersección 0,1. Necesito que eso sea cerrado, porque el resto de posibles imágenes siempre son conjuntos cerrados. Lo único que me puede Vale. fallar es ese C intersección 0,1. Pero como me piden estudiar si es cerrada, sé que el conjunto que tomo inicialmente es siempre un cerrado. Ah, pues perfecto, pues ya lo tenemos en verdad. ¿Vale? Ujú. Entonces, es continua, no es abierta, pero sí es cerrada. Venga, ya tenemos 375. En el siguiente, otros 375. Me dan en el conjunto R de los números reales, me dan directamente una topología formada por el conjunto vacío y aquellos subconjuntos de R donde el 0 es un elemento de ese conjunto. Y me piden estudiar si esta familia verifica el axioma 1 y el axioma 2 de numerabilidad. Recordamos esos axiomas. ¿Qué nos decían esos axiomas 1 y 2 de numerabilidad? El 1 hace referencia a los entornos, el 2 hace referencia a la base de la topología. Es decir, en el A, recordemos que un espacio topológico, aquí, bueno, vamos a ponerlo en general, X tau, verifica, por un lado, el primer axioma de numerabilidad. ¿Qué tiene que ocurrir? Cualquier punto, es decir, si para cualquier punto x minúscula de nuestro conjunto x mayúscula, podemos encontrar No sé. una base de entornos, obviamente, del punto x, que sea como numerable, ¿verdad?
Ujú. Mientras que este segundo axioma de enumerabilidad trabaja con la base de la topología. Es decir, si la topología tau posee una base numerable. Ahora, cuidado porque no son exactamente los mismos conceptos los de base de entornos que los de base numerable. ¿Qué era un entorno? Un entorno era un subconjunto, ¿verdad? Ujú. Aquí vamos a recordar brevemente que entorno, ¿qué significaba? Un conjunto, ¿cómo lo queréis llamar? A, por ejemplo, A contenido en X es entorno de S punto X minúscula si puedo encontrar quién es, qué tipo de conjuntos son los que nos dan información de la topología. Los conjuntos que mandan son los abiertos, que simplemente todo elemento, todo conjunto que esté en la topología se llama abierto, ¿vale? Es Ujú. decir, para que algo sea un entorno tiene que haber uno de tus conjuntos especiales, que son los abiertos. ¿Cómo queréis llamar a los abiertos? Am, Sí, ya está. C, G, yo qué sé, vamos a poner U a lo mejor, no sé. No. Un elemento U de la topología, tal que, ¿qué tiene que ocurrir? Que el entorno a lo mejor es un poquito más grande. Es decir, el punto X obviamente tiene que estar en tu entorno, en tu abierto U. Y el abierto U está dentro de tu Ya. entorno A. ¿Vale? Ujú. Visualmente es como si tú dijese, ah, pues mira, por aquí tengo el entorno A. Por aquí tengo el punto X. Para que esto efectivamente sea un entorno, tiene que haber un conjunto de los Ys, que son los de tu familia, los de tu topología, de modo que el U esté por aquí en medio. ¿Vale? Ujú. Entonces el entorno puede ser un poquito más grande si uno quiere. ¿Qué significa entonces una base de entornos? Por un lado, recuerda que teníamos el qué. Vamos a poner aquí base de entornos. Es una familia, ¿verdad?, de conjuntos. Es decir, Ujú. dado nuestro X perteneciente al X mayúscula, decimos que, no sé cómo queremos llamar a la familia, P sub X es base de entornos de el X si para cualquier entorno que cojamos, es decir, si para cualquier A contenido en X, entorno de ese X, hay uno de tu familia. Es decir, existe Ujú. un elemento, ya que hemos llamado B sub X, los de aquí, pues podemos decir un B perteneciente al B sub X, tal que, ¿qué ocurre? X Que está contenido. la relación, ¿cuál es? Que el X está en el conjunto V, perdón, en el conjunto B, y ese está dentro del conjunto A, ¿vale? Ujú. Entonces, lo que estamos diciendo es simplemente que, sea cual sea el entorno, hay una familia especial de entornos que es suficiente quedarme con uno de mis entornos. Con mis entornos consigo cualquier cosa. Ujú. Mientras que la parte de base numerable de la topología, o base de la topología, es que todo elemento
de tau se expresa como unión de elementos de la base. ¿Vale? Lo digo porque en la base de entorno no tenemos que expresar cada cosa como unión de elementos de entorno. No, no, no. Es que de todos los entornos que hay, realmente es suficiente con quedarte con algunos de los entornos de tu familia. Entonces, en la primera parte, para estudiar el axioma de numerabilidad, el primer axioma de numerabilidad, necesitas saber cómo son los entornos de cualquier punto, ¿verdad? La topología sí me la dan, entonces luego estudiaré la topología únicamente con los abiertos de esa topología, pero los entornos no me han dicho, oye, ¿qué aspecto tienen los entornos de tu familia? Bueno, pues vamos a estudiar los entornos de cualquier punto. Entonces decimos, venga, primero, dado un X perteneciente a R, queremos ver qué aspecto pueden tener los entornos de dicho elemento X, ¿verdad? O también los abiertos. Si al principio te cuesta, piensa en un punto sencillo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger X igual, piensa el punto que te dé la gana, No sé. el que más coraje 3. te dé, ¿vale? 3. 3. Venga, nos vamos a nuestra topología. En nuestra topología tengo el vacío. Bueno, no, el 3 no puede estar en el vacío, porque el vacío no tiene elementos. ¿Qué aspecto tiene un conjunto abierto de nuestra topología? Cualquier subconjunto de R que contenga el cero, ¿verdad? Sí. Vale. Pero si yo quiero que el conjunto sea un entorno, ¿qué tiene que ocurrir? Que tiene que haber un abierto dentro de mi entorno, ¿verdad? Ujú. Pero tú dices, por ejemplo, ¿podría ser qué ocurre si cojo el conjunto G igual al cero? ¿Esto es un abierto? En T sí, ¿no? En esta topología es un abierto, ¿verdad? ¿Puede ser un entorno de mi punto 3? No, No. porque el G tiene que ser intermedio al punto y al entorno, ¿verdad? Y te dice, Sí. hombre, mínimo, 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 lo mínimo que puede tener un conjunto abierto en mi topología es esto. Este es el abierto más chico que puedo encontrarme, ¿verdad? Sí. Para que sea entorno, en la definición de entorno, mínimo, 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 el punto del cual quiero que sea entorno tiene que estar en el conjunto, ¿cierto? Entonces tú Ujú. dices, hombre, mínimo, 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 tengo que meter también aquí el punto 3, ¿verdad? Sí. Ya dime, ¿esto es un conjunto abierto en tu topología? La única comprobación que tengo que hacer para ver si es un conjunto abierto en mi topología es ver si el cero está en ese conjunto. ¿El cero está en ese conjunto? Sí, Sí. entonces esto es un abierto también Ujú. en esta topología, ¿verdad? Sí. Oye, un entorno es cualquier conjunto de modo que haya un abierto dentro suya que contiene el punto, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuáles son posibles entornos del 3? Posibles entornos de x igual a 3 podrían ser, ¿cómo me llaman los entornos? Ah, A. creo. ¿Puedo coger el A, por ejemplo, como el intervalo 0,5?
Los Sí. entornos no tienen por qué ser abiertos. Ujú. Entonces, ¿por qué es el A igual a 0,5 un entorno del punto 3? ¿Hay algún abierto? No, ¿Hay algún no, no. abierto de la topología que esté dentro de este conjunto A que incluya el 3? Por ejemplo, el G anterior, ¿verdad? Ujú. Ojo, que a lo mejor no es el único abierto, ¿vale? Porque todo el intervalo 0,5 también es un abierto de tu topología, ¿verdad? Ujú. Vale. Puede ser también el A. Esto es un entorno porque, por ejemplo, el 3 pertenece al G que está contenido en el A, ¿verdad? ¿Puede Ujú. ser A igual a 0,3 un entorno? Sí, porque, por ejemplo, el 3 que está dentro del abierto G anterior y eso está contenido en el conjunto A, ¿verdad? Ujú. Así te puedes inventar un montón. Puedes coger A, por ejemplo, como el conjunto 0, unión, el intervalo 1, 4, y lo voy a poner abierto. Sí, porque el 3 está en el abierto G, ¿verdad? Y el abierto G está dentro de este conjunto que tú te has inventado, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿cuántos abiertos tiene? Cientos miles. Tantos como tengas mi imaginación, ¿verdad? Pero Ujú. lo que me está preguntando para que sea o para que verifique el primer axioma de numerabilidad es, ¿aquí cuántos abiertos hay? Infinitos. ¿Eres capaz de encontrar una cantidad numerable? Sea cual sea el punto. Dice, No. oye, espérate, porque, por ejemplo, ¿cuál es el entorno más sencillo que podríamos coger? Observemos que el propio G dado por 0,3 Ujú. es un entorno de x igual a 3. Hombre, todos los abiertos que contengan el punto son entornos, porque el entorno es el abierto y a lo mejor un poquito más, pero lo más chico que puede ser es el propio abierto, ¿verdad? Y además, Ujú. ¿qué ocurre? Que este es el menor, vamos a poner menor entre comillas, que podemos encontrar. Cuando hablamos de menor, nos estamos refiriendo respecto a la inclusión de conjuntos. ¿Por qué? Porque obviamente todo abierto tiene que tener mínimo al punto cero. Y todo entorno tiene que tener mínimo al punto del cual quieres que sea entorno. Si juntas las dos cosas, mínimo tienes que tener al cero y al 3. Y este razonamiento que hemos hecho con el 3 lo podemos hacer con cualquier punto, ¿verdad? Es decir, Sí. en general, dado cualquier x perteneciente a R, un posible entorno de x sería... Vamos a hacer una distinción porque si x es igual a cero, ¿cuál es el posible entorno? Vamos a llamarlo A. No hace falta poner el cero y el cero dos veces, ¿verdad? Bien. Únicamente con el cero es suficiente. Y si el Ujú. x es distinto de cero, entonces estos A, ¿qué aspecto tienen que tener? Al Cero y cero el punto. y al punto X, ¿verdad? Ujú. Eso es un entorno, ¿verdad? ¿Eres capaz de quedarte con una cantidad finita de entornos? Tengo uno. Uno es una cantidad... Bueno,
cantidad numerable. 1 es una cantidad numerable, ¿verdad? Entonces, en particular, ¿cuál podría ser una base de entornos de este punto X? En este caso, el conjunto formado por este A, que sería el conjunto formado por el 0, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cuál podría ser una base de entornos de este X? El conjunto formado por el 0x. Vale, sí. ¿Por qué? Porque cualquier otro entorno que se te ocurra, cualquier otro entorno del punto 0, va a contener a este entorno A, ¿verdad? Y cualquier otro Ujú. entorno del punto X, tú dices, no, es que, por ejemplo, como entorno cojo el 0,3. ¿Tu base de entorno? Sí, sí, mi base de entornos está porque el conjunto 0x o 0,3 está contenido dentro de este entorno A. Sí. ¿Cuántos necesito? ¿Necesito una cantidad infinita? No. Con tener el 0x es suficiente. Hemos Ujú. encontrado uno. A lo mejor me hacía falta tres. A lo mejor me hacía falta una cantidad numerable. En particular, como consigue una cantidad finita, resulta que estos son siempre numerables, ¿verdad? Entonces, como solo nos hace falta un entorno, que es una cantidad numerable, aquí es verdad que alguien puede discutir porque hay gente que incluye los finitos dentro de lo numerable y hay gente que no. Pero bueno, salvo esa posible discusión, en esta asignatura es numerable, incluye a los finitos. Un entorno numerable, tenemos que la topología o R o la topología T mayúscula si verifica el primer axioma de numerabilidad. Vale, el primero lo verifica. Ahora tenemos una cadena ascendente que verifique el primero, no implica que verifique el segundo. Los reflejos sí son ciertos, conforme va aumentando cada vez son más fuertes. Pero para el segundo axioma de numerabilidad tengo que estudiar qué ocurre con las bases de la topología. Entonces decimos, vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Decimos, fíjate, en el A todavía, para ver si verifica el segundo axioma de numerabilidad, debemos ver si podemos encontrar una base numerable, ¿vale? Vamos a fijarnos en lo siguiente. ¿Cuáles son los abiertos más sencillos que podemos tener siempre? Aquellos abiertos que contienen al punto cero, ¿verdad? Ujú. Entonces, aparte del conjunto formado por el cero, ¿cuál es el siguiente abierto más pequeño que podemos encontrarnos? Observemos que los abiertos de la forma G dados por los conjuntos 0x, estos abiertos, ¿qué le ocurre? Que están en nuestra topología T mayúscula para todo x perteneciente a R, ¿verdad? Ujú. ¿Qué cantidad de conjuntos G de esta forma hay? Infinitos, tantos como números reales, ¿verdad? Sí. Si tú eliges uno de ellos, puedes expresar uno de estos abiertos como una unión numerable de abiertos de la topología. Yo Es diría que decir, no. todos estos abiertos
¿Qué les ocurre? Que el único modo de expresar ese abierto es con ese mismo conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tuviésemos una base, vamos a llamarla B, numerable de la topología T, entonces eso significa que nuestra base B sería una familia de la forma B sub n con n perteneciente a los naturales, ¿verdad? Sí. Por ser base, podríamos expresar cada conjunto G de la forma 0x como una unión para un subconjunto de esta base, ¿verdad? Para J perteneciente al J mayúscula de, que esto es un subconjunto de los naturales, de los conjuntos B sub J anteriores, ¿cierto? Por ser base, hay algunos elementos de esa familia que me permiten expresar este conjunto como unión de estos, ¿cierto? Pero tú dices, espérate, es que el conjunto 0x, ¿qué le ocurre? Que es el abierto más chico que puedo encontrar, ¿verdad? Entonces, este de aquí, este conjunto 0x, es el menor abierto que podemos encontrar en nuestra topología T. Ujú. Entonces, el único modo de expresar el 0x como unión de abiertos de la topología es que ese elemento esté en la base, ¿verdad? Por lo Sí. tanto, la única opción posible es que exista un J del conjunto J mayúscula tal que el B sub J tiene que coincidir con quién? Con este elemento G, ¿verdad? Que es el 0x. Ujú. Y este razonamiento se hace para todo X perteneciente a R, ¿no? Sí. Pero entonces, si cada B sub J tiene que coincidir con un 0x, tiene que haber tantos, mínimo tantos B sub J como conjuntos 0x. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos conjuntos B sub J tenemos? Por ser numerable, Alep 0. ¿Cuántos conjuntos G tenemos de esta forma? Tantos como números reales, que son dos Ujú. cardinales distintos, ¿verdad? Sí. Es decir, de este modo, tendríamos así, tendríamos entonces que el cardinal de la base B que hemos elegido tiene que ser mayor o igual que el cardinal de R. Porque la base puede tener más elementos aparte de estos conjuntos G, pero mínimo tiene que tener Ujú. a cada uno de estos. Pero ¿qué Sí. ocurre? Que este cardinal, por ser numerable, hemos dicho que es Alep 0, mientras que el cardinal de R es el continuo. Y esto es una Ujú. contradicción porque este cardinal es estrictamente mayor que este de aquí. Ujú. ¿Qué ocurre entonces? Que no puede haber una base numerable, ¿verdad? Es decir, no puede existir una base numerable de T. Es decir, si no puede existir una base numerable es que nuestro espacio R con esta topología T que nos han dado no verifica el segundo axioma de numerabilidad.
¿Bien hasta ahí? Sí. Venga, ahora me piden estudiar convergencia de sucesiones. Venga, en el B, la convergencia de sucesiones la podemos estudiar o bien con entornos o bien con abiertos, no nos afecta. Vamos a estudiar qué ocurre con nuestros entornos, es decir, dada en general una sucesión, vamos a llamarlo x sub n, con n perteneciente a los naturales que esté contenida en nuestro x, decimos que converge a ese elemento x perteneciente a x, pero en la topología x tau, sí, ¿qué tenía que ocurrir? Para entorno, para cualquier entorno, pone U a lo mejor, U que sea un entorno de quién, del elemento X, existe un cierto término n0 natural Mm, tal que para todo n mayor o igual que ese n0 se ujú, tiene que los elementos x sub n están también en ese entorno U. ¿Vale? ujú. A partir de un cierto instante todos están ahí. En este ejercicio, con mi conjunto R y mi topología T mayúscula, me piden estudiar convergencia al 1. Vamos a reescribirlo. Es decir, en nuestro caso diremos que la sucesión x sub n, que está contenida en los reales, converge ¿a qué elemento? Al elemento 1, porque es el que me piden Ujú, estudiar, que es un número real, en esta topología R con la topología T, si sea cual sea el entorno U, entorno de el 1, existe un término n0 natural tal que para todo n mayor o igual que a n0, se tiene que los x sub n tienen que estar en ese entorno U, ¿verdad? ujú. Y hemos dicho que los entornos los hayamos estudiado para estudiar el primer axioma de numerabilidad, ¿verdad? Hay un Sí. porrón de entornos, pero ¿cuál es el entorno más chiquitito que te puedes coger? El cero y el punto. El cero y el punto, ¿No? ¿verdad? Más chico que eso no hay, ¿verdad? Mm, Entonces, observemos que U igual al conjunto 0, 1 es el menor entorno de 1 que podemos coger. Por lo que, por lo que, para que x sub n con n natural contenido en R converja a 1 en esta topología R o la topología T, en particular, debe existir un n0 natural tal que para todo n mayor o igual que el n0, que se tiene que cumplir que este x sub n esté en ese abierto U, que es el conjunto formado por 0 y 1, ¿verdad? ujú. Sí y solo sí, ¿cuál es la única opción posible? Que x sub n valga siempre ¿cuánto? O cero o uno. O 0
o 1 para cualquier n mayor o igual que un cierto n fijo, ¿verdad? Sí. O sea que la sucesión puede tomar los valores que a ti te dé la gana. Puede ser la sucesión 0, 3, 8, 14, menos pi, arco tangente del logaritmo de 47. Pero a partir de un cierto instante, tus sucesiones tienen que tomar únicamente el valor 0, 1, 0, 1, 0, 1. Puede ser todo el rato 0, puede ser todo el rato 1, puede tener 4 millones de 0, luego un 1, luego como tú quieras. Pero a partir de un cierto instante, toda sucesión tiene que tener solo ceros y unos. Eso es lo que tiene que ocurrir para que haya convergencia. ¿Vale? Porque el entorno más chico que vamos a encontrar es ese 0, 1. Cualquier otro entorno va a ser más grande que ese, porque justamente el 0,1 es una base de entorno. Entonces, cualquier otro entorno que cojamos de nuestro punto 1 va a contener a este entorno 0,1, porque lo hemos estudiado al principio que conformaba una base de entorno. Pero entonces, como es un entorno, y para todo entorno tiene que cumplirse, para este también se tiene que cumplir siempre. Entonces, mínimo la sucesión tiene que estar siempre en ese conjunto también. ¿Vale? Ahora la pregunta ¿es único dicho límite? Porque no tiene por qué haber unicidad del límite en general en nuestro espacio topológico. Uno dice, ¿podría haber otro elemento X al cual converja la sucesión? Es decir, Cero. ya sabemos el qué. En el B ya sabemos que para que la sucesión X sub n, con n pertenencias naturales, que sea una sucesión de números reales, converja a 1 en nuestra topología T sub R o la topología T, la sucesión tiene que tomar únicamente los valores 0 y 1 a partir de un cierto término n sub 0 natural, ¿verdad? Entonces va a ser siempre 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Qué pasa si la sucesión no toma nunca el valor 1 a partir de un cierto instante? Entonces, si además existe un cierto n sub 1 natural tal que la x sub n es igual a 0 para todo n mayor o igual que ese n sub 1, resulta que el entorno que podemos tomar sería ahora ¿quién? Cero. El entorno formado por el 0, ¿verdad? Ya que se cumple que para todo n mayor o igual que un cierto n sub 1, o que aquí existe un cierto n sub 1 natural tal que para todo n mayor o igual que el n sub 1, la sucesión x sub n pertenece a ese entorno que sería el conjunto formado por el 0, ¿no? Esto dice, vale, pero ¿qué ocurre entonces?
Yo creo que sí que podríamos tener sucesiones, por ejemplo, podría converger al 2, al 3, a cualquier número real. Bueno, piensa que si fuese converger a cualquier número real, esos entornos entonces tendrían que tener ¿a quién? Al Al cero y al cero. número. Sí, Sería sí. diferente, ¿vale? Y no podría converger todas las sucesiones que sí Claro, el problema existen. es que si cojo ese punto, con Sí, la definición tienes que seguir teniendo que converja al uno, ¿verdad? Porque mi sucesión era una sucesión que convergía a uno. Y tú dices, ¿la sucesión esta de aquí converge a uno? ah, vale, que además de uno, Claro, es decir, converge a otro. Vale, claro, tú partes de que tu sucesión tiene que ser convergente a uno. Como es sucesión vale, convergente a uno, tiene que estar los x o n en todos los entornos del punto uno. vale. Si tú dices, ¿y qué pasa si vale 2? Es que el entorno 0,1 no es un entorno del 0,2. Entonces no me vale cualquier otro punto. Pero justamente si a partir de un cierto término son todos cero, este entorno es cierto que cumple la definición esta función de que x o n está en el 0. Sí, pero también Sí. sabemos que existe un n0 natural, ¿verdad? Ujú. Tal que para todo n mayor o igual que el n0, la x u n está en 0,1, ¿verdad? Sí, Esto es todos los entornos del punto 1, ¿verdad? sí. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la sucesión x u n, ¿a qué tiende en esta topología T? Al 1, ¿verdad? Mm, Pero esto de aquí arriba, ¿qué significa? Que x u n, ¿a quién converge la topología T? sí. Al 0, ¿verdad? Anda, es decir, cuando resulta que a partir de un cierto instante la sucesión siempre es 0, el entorno 0,1 lo puedo hacer un poquito más chico, también lo puedo coger como el 0. Y sigue verificando que a partir de un cierto instante están tanto en los entornos del punto 1, que son los 0,1, como en los entornos del punto 0, que son el conjunto 0, ¿verdad? Están en todo. Por lo Mm, tanto, hay convergencia tanto al 1 como al 0. sí. Únicamente cuando la sucesión a partir de un cierto instante ya es nula. Si vuelve a aparecer otro 1 y van siempre hay infinitos unos, entonces solamente converge al punto 1. Pero Ujú. en este caso, no habría unicidad de límite. Entonces, las sucesiones que convergen a 1 tienen como único punto límite al 1 si a partir de un cierto instante solo toman valores 0 y valores 1, pero además hay infinitos de 1. Si en Sí. algún momento paran los unos, el límite de esas sucesiones son o bien 0 o bien 1. Tienen dos límites las sucesiones. Ujú. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí. Y ahora, me piden estudiar si RT es un espacio topológico conexo. Venga. ¿Cómo estudiamos los conexos? En el C, recordemos que este espacio R, bueno, en general, Mm. un X tau, ¿cuándo tiene que ser conexo? Cuando no podemos encontrar dos abiertos Exactamente, disjuntos. es conexo si no existen U y V pertenecientes a tau disjuntos tal que ese conjunto X lo puedo expresar como el U unión el V, ¿verdad? Ujú. Vale, entonces, ¿qué ocurre con los abiertos del conjunto de nuestra topología tau? En nuestro caso, dados U y V pertenecientes a G, tenemos pertenecientes a T, Mm.
tenemos que el U intersección V va a ser siempre ¿quién? El El 0. abierto de T tiene que tener siempre al 0, ¿verdad? Es Ujú. decir, el U tiene que tener al 0 y el V tiene que tener al 0. Es decir, mínimo, no voy a decir que sea igual, ¿vale? Pero mínimo, el 0 pertenece a esa intersección, ¿verdad? Sí. El 0 está en la intersección, que a lo mejor tienen más abierto, ¿no? Pero es siempre un elemento de esta intersección, lo cual que implica que U intersección con V, como es siempre, Distinto vacío. distinta del vacío. Entonces, puedes encontrar abiertos disjuntos. Es que disjunto significa que la intersección tiene que ser siempre vacía, ¿verdad? Ujú. ¿Hay algún modo de que eso falle? Falla si puedes No. encontrar abiertos disjuntos que sea la unión. Pero es que cualquier unión o cualquier abierto nunca van a ser disjuntos. Por lo tanto, no puede darse esa situación, ¿verdad? Es decir, Ujú. como los abiertos U y V de T nunca pueden ser disjuntos, tenemos que R con nuestra topología T es conexo. Ujú. Porque para que no fuese conexo, tendría que escribirlo como unión de abiertos disjuntos. Es que no hay abiertos disjuntos. Entonces no puede fallar. ¿Vale? Ujú. Perfecto. Ya tenemos 7,5. Venga. Entonces el siguiente tenía que valer 2,5 puntos, ¿no? Bien. Este vale nuestros 2,5 puntos. Aquí, por un lado me dicen, dado un conjunto M de un espacio topológico, da la definición de punto de acumulación. Bueno, parte sencillita, ¿verdad? Es decir, recordemos en el A que un punto X perteneciente al X mayúscula es un punto de acumulación de M, que muchas veces lo que decimos es que X o bien pertenece al conjunto AC de M, o bien que X pertenezca al derivado de M, que le ponemos M', ¿sí? ¿Qué tiene que ocurrir aquí? ¿Cuál es nuestra definición? Si existe. Bueno, más que exista No, era sí. con Si cuál. para todo torno del Exactamente. punto X, intersección con M, quitando el punto X, es distinto de vacío. Exactamente. Nosotros ¿No? cogemos todos los entornos U, le quitamos el propio punto, que esa es la diferencia que hay entre un punto de acumulación y un punto clausura. Si quitamos el punto, hablamos de acumulación. Si no quitamos el punto, hablamos de punto clausura. Estos entornos reducidos, que también se llaman, que a veces los ponemos con U asterisco, intersección con ese conjunto M, tiene que ser siempre distinto del vacío. Sea cual sea el U que nosotros cojamos en torno de ese punto X. Sí. Vale, esa es nuestra definición. La definición la podemos hacer con entornos o con abiertos, me es indiferente, ¿vale? Porque simplemente el entorno tiene que tener a un abierto que contenga el punto que esté dentro. Pues lo mismo es que es lo mismo. Entonces, ahora me dicen, te doy un espacio topológico compacto. Te doy un subconjunto suyo que tiene infinitos puntos. Y la pregunta es ver si ese conjunto M tiene o no tienes puntos de acumulación. ¿Vale? Eso es lo que queremos analizar. Decimos, bueno, vamos a ver, ponte primero qué conceptos son los que necesitamos o con los que estamos trabajando aquí. ¿Vale? Fíjate, habla de un espacio topológico compacto, ¿verdad? Entonces, en el B, recordemos que el espacio XT es compacto si, dado
un recubrimiento vamos a poner a su lambda, con lambda perteneciente, lambda mayúscula, que sea recubrimiento abierto de nuestro X, existe un subrecubrimiento abierto, pero lo importante es que sea finito. Vale. M me dicen que es un conjunto o un subconjunto de X infinito, ¿verdad? Ujú. Entonces me dice, bueno, vamos a estudiar qué tiene que ocurrir para que tenga punto de acumulación o no, ¿verdad? Porque yo voy a coger un punto X, cualquiera del conjunto X mayúscula, y voy a estudiar si ese punto es un posible punto de acumulación de M. Entonces, ¿qué ocurre si el conjunto M no tiene puntos de acumulación? Eso implica, eso significa que para cada punto X que cojamos de nuestro conjunto X mayúscula, no se puede dar esta definición, ¿verdad? No Ujú. todos los entornos del punto tienen intersección no vacía. Que eso falle, la negación es que hay algún entorno donde la intersección, como sea, vacía. Sí. ¿Vale? Es decir, para cada punto se tiene que existe un entorno, al menos uno, ¿verdad? Vamos a llamarlo U sub X minúscula de X, tal que lo que tenemos es que ese entorno U sub X, cuando le quitamos el punto X y estudiamos la intersección con el conjunto M, tiene que tener Ujú. intersección vacía. Ojo, y eso es para todos los puntos del conjunto X mayúscula. En particular, también para los puntos del conjunto M mayúscula, ¿verdad? Es decir, Ujú. en particular, si tomamos, lo llamo M minúscula a lo mejor, del M mayúscula, tenemos que debe existir un entorno U sub M, que sea entorno del punto, que la M a lo mejor, me pone otra letra que se te ocurra en vez de M, es que M pienso en los naturales como subíndice. ¿Un punto P? La guerra, no sé. ¿O cuál quieres? P, sí, vale. Un punto P de este conjunto, existe un U sub P en torno del punto P, tal que lo que sabemos es que al entorno U sub P, cuando le quito el punto P y lo interseco con el M, eso tiene que ser igual al vacío, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese entorno U sub P que hemos encontrado, ese es un entorno del punto P minúscula, que es un punto de conjunto M. Puede Ujú. haber, puede haber más puntos de M en dicho entorno U sub P. Fíjate que si quitas el punto P, que es un punto del conjunto M, ¿qué intersección tiene ese entorno con el conjunto M? Intersección vacía, ¿verdad? Entonces, en ese entorno U sub P, únicamente hay un punto del punto M, ¿verdad?
el Es P. decir, por lo anterior, tenemos que el único punto de M que está en ese conjunto U sub P es el propio P. ¿Vale? Ujú. Pero, ¿cuántos puntos tenía el conjunto M? Infinito. Infinito, te dice. Vale, pues como M tiene infinitos puntos, tenemos que este conjunto de entornos, el conjunto formado por los U sub P, tales que P pertenece al conjunto M, es un conjunto de entornos de qué forma. Estos son, es un conjunto de entornos de M donde cada entorno tiene un único punto de M, ¿verdad? Ujú. Luego hay infinitos entornos, ¿verdad? Que no se nos olvide, infinitos entornos o un entorno es simplemente que hay un abierto que contiene el punto y que está dentro de ese entorno. Vale, pues vamos a razonar Ujú. entonces con los abiertos, es decir, luego, para cada U sub P entorno de P perteneciente a M, existe un conjunto abierto que lo queremos llamar. ¿Cómo quiere llamar a los abiertos? A. A sub P, ¿vale? A sub P Ujú. perteneciente. Estos sí están en T, tal que el P está dentro del A sub P y el A sub P está contenido en el U sub P, ¿verdad? Ujú. ¿Eso qué implica entonces? Que los A sub P, como son más chicos que los U, y los U solo tienen a un punto del conjunto M, los A sub P también tienen únicamente a un punto del conjunto M, ¿verdad? Sí. Luego, si en lugar de trabajar con la familia de los U sub P, trabajo con la familia de los A sub P, con P perteneciente a M, ¿qué ocurre? Que esto ahora es un recubrimiento, es un recubrimiento abierto de M, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿cuál es el problema ahora? Yo sé trabajar con los recubrimientos abiertos de todo el conjunto X, ¿verdad? Oye, pues, sea, vamos a coger mm, R caligráfica, em, un recubrimiento abierto de X que contiene a el conjunto o a la familia A sub P con P perteneciente a M. Lo único que estamos haciendo es, ya tenías un subconjunto
que lo estabas recubriendo. Vale, es que yo quiero Sí. recubrir todo X. Venga, pues cógete, yo qué sé, lo que sea que te falte para cubrir todo el conjunto X. Entonces, ese conjunto R, ¿qué le pasa? Que va a tener al conjunto, a los conjuntos a su P y a otra familia, ¿verdad? Pero este conjunto es un recubrimiento abierto de todo X. Por lo Sí. tanto, por ser R, eh, perdón, X compacto, debemos ser capaces de extraer un subrecubrimiento, cubrimiento, vamos a llamarlo R caligráfica prima, finito, ¿verdad? Del R. En particular, me tengo que quedar con una cantidad finita de los A sub P's, ¿verdad? Ujú. Es decir, en particular, debemos tener una cantidad finita de A sub P's. Es decir, existen P sub 1 hasta P sub n pertenecientes a M, tales que esa parte de A sub P i con la i que va desde 1 hasta n es un recubrimiento ¿de qué tipo? Finito de M, ¿verdad? Ujú. Pero tengo una cantidad finita de conjuntos a su P. Cada conjunto a su P tiene un único punto del conjunto M, ¿verdad? ¿Y cuántos puntos tenía el conjunto M? Infinito. El único modo de que con una cantidad finita recubra infinito es que en algunos conjuntos haya más de un punto. Pero hemos dicho que no hay más de un punto en cada conjunto. Por lo tanto, Ujú. tenemos nuestra contradicción, ¿verdad? Ujú. Y para eso nos ha hecho falta la parte de compacidad de este conjunto. ¿Eso qué implica? Que puedo tener un conjunto infinito de puntos sin puntos de acumulación. Imposible. Es decir, luego, si M es infinito, entonces siempre habrá al menos un punto de acumulación suyo. Es decir, el conjunto o bien ACDM es distinto del vacío, o si quieres, el conjunto M' es distinto del vacío. Ujú. Y con eso tenemos ya el examen completo. Ujú.